Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Mi nombre es Pablo Gonzalo, yo soy responsable del área de cultura de la Fundación y del espacio Fundación Telefónica y bueno, quería daros la bienvenida a esta jornada en la que vamos a hablar de geotecnología. Este evento en realidad se enmarca dentro de un ciclo de encuentros que estamos haciendo alrededor de la revista Telos. La revista Telos, que editamos desde Fundación Telefónica desde hace ya más de 30 años, la verdad es que más que una revista, como suele decir su director, Juan Zafra, pues es una comunidad. Para nosotros es una comunidad de personas y de instituciones que reflexionamos sobre el futuro, sobre la sociedad digital y también sobre los valores y la ética que debe regir esta sociedad digital, ¿no? Y en el marco de esta revista, en el último número, en el 110, pues tenemos un especial sobre geotecnología. Un tema que creo que no puede estar de más actualidad con los recientes acontecimientos con Huawei y Google, ¿no? La verdad es que resulta muy, muy, muy sorprendente cómo ante, bueno, pues un posible caso de espionaje, como parece ser que se acusa a Huawei, pues ahora ya no se manda a los ejércitos, no se manda a los espías, no se manda a los jueces. Lo que se hace es que se le dice a Google que deje de vender el sistema operativo, ¿no? Bueno, es sorprendente, desde luego es un mundo muy diferente y sobre eso queremos hablar hoy y llevamos mucho tiempo hablando y seguiremos hablando en Telos. Por eso quiero aprovechar muy brevemente para deciros a aquellos que ya nos leéis, pues agradecéroslo, y todos aquellos que no lo hacéis, pues invitaros a participar en Telos, que podéis acceder a ella de forma totalmente gratuita a través de nuestra web, también en papel, y al final del evento de hoy tendréis un número gratuitamente. Y además de que nos leáis, pues que animaros también a colaborar y aportar vuestras reflexiones. No voy a extenderme mucho más, quiero dejar paso ya a nuestros invitados. No voy a entrar en los detalles de la presentación porque va a ser Juan Zafra, el director de la revista, el que os lo presente. Pero sí quería agradecerles a todos su presencia aquí, agradecerle a Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete del Presidente del Gobierno, a Andrés Ortega, investigador del Real Instituto Elcano, a Zoraida Frías, que también nos acompaña, que es miembro del Grupo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet en España, y a Fernando Vallespín, que es politólogo y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, creo que tanto la exposición que nos va a hacer Miguel Ángel como el debate que vamos a tener después va a ser apasionante. Y sin más, cedo la palabra a Juan y muchísimas gracias a todos. Pues muy buenas tardes. Simplemente anunciar que este encuentro de la comunidad Telos que decía Pablo, a mí me tiene casi sobreexcitado por la calidad de los ponentes y por el tema a tratar y por el momento en el que lo vamos a tratar. No habíamos elegido el día en base a los acontecimientos mundiales, aunque, como decía el general y director general de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, es que el mundo está así, está cambiando diariamente y es a lo que nos tenemos que acostumbrar si no lo estamos ya. El cuaderno central de este número trata, como mencionábamos anteriormente, geotecnología. Este es un término que casi diría que nos hemos inventado, porque en puridad, y también hay un artículo que explica lo que es la geotecnología, que tiene que ver con la tecnología para el posicionamiento en el mundo. Nosotros hemos querido narrar y recoger el paso de la geopolítica, la geoestrategia, a un escenario global que está dominado por el progreso tecnológico y científico, y que quienes quieren dominar hoy el mundo o liderar el mundo lo hacen sobre la base del desarrollo tecnológico y del desarrollo de la ciencia, y que es esa pugna
por ser el primero en dominar determinadas tecnologías o determinados avances científicos que tienen que ver también con la portada que hacíamos dedicada al estudio del cerebro, son aquellos que aspiran a ser líderes y referencias mundiales. Nadie mejor para explicar este estado del mundo que el director de Seguridad Nacional en la presidencia del Gobierno de España, Miguel Ángel Ballesteros, que es, como mencionaba, general y ha sido también director del CSDEN, y los ponentes de la posterior mesa redonda. Todos son amigos, ellos son amigos y admirados analistas de la actualidad nacional y global cada día, que se les escucha en la radio o se les lee en muchos medios de comunicación. Gracias por venir y luego seguimos. Buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Fundación Telefónica y a Juan Zafra muy particularmente la invitación para tener la oportunidad de compartir con ustedes una serie de ideas y también, y muy especialmente, y esto me hace especialmente feliz, compartir hoy mesa pues con mis compañeros de discusión, personas a las que admiro profesionalmente y que me merecen un gran respeto. Tengo 20 minutos y le he pedido a Juan que me haga una seña cuando me llegue el final del tiempo, que sé que yo tiendo a enrollarme, y si no, que me tire algo. Lo digo para que no extrañe, o sea, no es animadversión. Bueno, algo común, todos sabemos, vivimos en un mundo globalizado. Esa globalización, según Immanuel Wallerstein, viene de la mano del capitalismo, vino de la mano del capitalismo. Pero Ronald Robertson ya dice que este es un mundo mucho más complejo, un fenómeno mucho más complejo como para asignárselo solo al capitalismo. Y de hecho nos habla de globalización. Hoy, empresas que no tienen una visión especialmente comprometida con la globalización atienden a sus necesidades locales, su política local, pero mirando siempre mirando el fenómeno de la globalización. Y este fenómeno de la globalización se ha producido por varias razones. Obviamente por la tecnología, las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy eso está superado. Hoy la información ha dado lugar al fenómeno del conocimiento, a la gestión del conocimiento. Algo que todavía está por desarrollarse. Pero decía, hay dos razones, y me van a permitir que lo explique un poquito para entender en qué mundo vivimos hoy. Una de las razones que ha permitido la globalización es el final de la Guerra Fría. Es noviembre de 1989, si no recuerdo mal, el 11 de noviembre de 1989. Hasta entonces vivíamos en un mundo bipolar, como todo el mundo sabe, donde el mundo occidental había creado un anillo militar alrededor de la Unión Soviética y de sus aliados. Había también un aislamiento, un bloqueo, una falta de entendimiento político, dos sistemas muy diferentes, y había una falta de entendimiento y de bloqueo, que fue lo que forzó al general Marshall, secretario de Estado, al Plan Marshall, para que no cayera la Alemania federal, Francia, Italia, en manos del comunismo. Había una pelea política. Pero había algo más importante, que es lo que provoca, en mi opinión, y aquí está Fernando Vallespín, que es un reputado politólogo, lo que provoca la caída del muro de Berlín es el bloqueo económico. No era un bloqueo de Occidente contra el Pacto de Varsovia, era mutuo. Básicamente, aunque sí que había comercio, pero eso estaba muy medido. Como también había trasvase se podía visitar la Unión Soviética, pero controlado. También se puede visitar hoy Corea del Norte, pero muy controlado. Ese aislamiento
político, la tecnología iba desarrollándose. Si no hubiera caído el muro de Berlín, podría haber dado lugar a dos globalizaciones, en el mejor de los casos, no hubiera dado a dos, porque la tecnología, de la mano del éxito de la economía liberal, permitió el desarrollo tecnológico, mientras que en el otro lado el fracaso de la economía, la recesión permanente de la economía, hizo fracasar esa tecnología. Así que, gracias a que cayó el muro de Berlín, hoy tenemos una globalización. Hubiera habido antes o después una globalización, se hubiera penetrado. ¿Y por qué digo que esto es importante? Pues es importante porque la Rusia de hoy tiene un líder, un buen líder para los rusos, que conoce la historia de la Guerra Fría. Él era agente del KGB en la República Democrática Alemana. Y él sabe por qué cayó, dónde estuvieron los fallos. Y sabe, y no le gustan los cinturones, no le gusta el cinturón militar, que es la OTAN, y por eso no le gusta que le hayan ido incorporando países y llevando las fronteras a su frontera natural, a Estonia, Letonia, Lituania, no le gustan, pero le gusta ya no ha lugar al cinturón político, porque ya no ese es el problema, pero no le gusta nada el cinturón tecnológico, el cinturón económico. Y el cinturón económico viene de la mano en este momento viene de la mano de la tecnología. No se puede ser un campeón económico sin tener la tecnología en tus manos. El Producto Interior Bruto de Rusia es como el de Italia, así que no tiene todavía ¿en qué se apoya para recuperar su potencia hasta donde sea posible? Regional. Se apoya en las estrategias híbridas y se apoya muy especialmente en el manejo de la energía. Bien, este es uno de los hegemones de hoy día. El otro es Estados Unidos. Estados Unidos, al terminar la Guerra Fría, se convierte en el gran y único hegemón. Él era el líder, y el líder se ha implicado, como tal líder, se ha implicado en la estabilización del mundo, en la pacificación. Esto cada uno lo verá de una manera, pero el líder se ha agotado en esa pacificación del mundo. Unas veces con razón, otras sin ella. Se ha agotado militarmente porque le ha supuesto más de 2.220 muertos en Afganistán, más de 4.000 en Irak, billones, más de 1 billón europeo, $1 billón de dólares. Y eso le ha supuesto un desgaste tremendo a Estados Unidos y le ha hecho retrotraerse. Y en esa secuencia de retrotraerse lo ha aprovechado China. China, que en principio tiene un sistema político que parece que no era compatible con la libertad de mercado, ha encontrado la forma de desarrollar económicamente. Al principio era copias, pero luego ha dado el gran salto. El salto es el tecnológico. ¿Y en qué está China ahora? China cumplirá 100 años, el sistema actual, en el año 2049. Y para entonces quiere ser la primera potencia económica del mundo, la primera potencia tecnológica del mundo, la primera potencia militar del mundo, ya lo es en su región, y la primera potencia de influencia política. No quieres llevar su sistema político a ningún sitio, pero sí puede influir políticamente en los demás países. Países que están muy endeudados, como ellos tienen dinero, les dan ese dinero. Y ya no cabe duda de que tú con tu banquero discutes poco. Y esa es la situación de China. Pero la clave del desarrollo de China hoy no es que tiene dinero, es que tiene tecnología punta, que le ha llegado a hacer la competencia en determinados campos, como es las telecomunicaciones, al líder tecnológico que llevaba al resto del mundo pues una ventaja de aproximadamente una década. Y a él se le ha puesto a la misma altura. Eso nos ha llevado a este mundo tan complejo que tenemos. Lo que tienen en pantalla es un gráfico de la Estrategia de Seguridad Nacional Española que se aprobó en 2017. Y habla de las 5 dinámicas
que están transformando el mundo. La primera es la competición geopolítica, y les he hablado de ella. Rusia es un competidor geopolítico, no se apoya en la tecnología, sí se apoya en la influencia militar que está recuperando. Rusia tiene aproximadamente $10.000 de renta per cápita. Está incrementando su Producto Interior Bruto gracias a la energía, a la venta de petróleo y gas. Cabría esperar que eso lo dedicara a mejorar el nivel de vida de los rusos. No es esa exactamente su prioridad. Su prioridad ha sido ese recuperar, ser un competidor geopolítico de peso. Y a fe que lo está logrando. En este momento, el líder en Oriente Medio es Rusia. En Siria, el que ha pacificado Siria es Rusia. Y ha desplazado al líder hasta entonces, que era Estados Unidos. Y además, Estados Unidos lo ha no es que lo haya permitido, es que está de acuerdo con eso. No quiere tener un desgaste, porque además ha llegado una administración que su primera referencia es lo comercial, es lo económico, el American First. Y entonces lo que cuesta dinero y no entiende que le produzca beneficios directos, pues se va retrotrayendo. Esa es una dinámica, la mayor competición geopolítica dentro de este orden mundial, multipolar, cambiante, donde coexisten poderes globales, regionales y nacionales. La segunda dinámica es el auge del proteccionismo. Estados Unidos rompió, la administración Trump rompió los tratados, no le gustan los tratados multilaterales, y busca la relación bilateral, porque entiende que ahí tiene más ventajas. Y lo que está pasando y lo que estamos viendo en la noticia de estos días de la prohibición a Google de exportar licencias de Android a Huawei, está dentro de esa negociación, dentro de ese proteccionismo económico que está practicando en este momento Estados Unidos, pero que también está practicando muchos otros países. Y es verdad que China, pues no es un país de economía abierta, así que también hay razones para comprender ese proteccionismo frente a China. La tercera dinámica es la polarización social, que debilita a los países democráticos cuando alguien les pone el punto de mira en él. ¿Y qué utilizan de tecnología aquí? Las redes sociales. Todas las redes sociales se utilizan para polarizar. Estamos en elecciones. ¿Qué buscan algunos? Que el votante se vaya a los extremos. Eso debilita al país. Eso automáticamente debilita al país. Y hay terceros países que a veces lo aprovechan. Y aparecen las campañas de desinformación. La cuarta dinámica es el ritmo acelerado de transformación. La tecnología, la inteligencia artificial, la conectividad, todo eso favorecen a los actores, tanto estatales como no estatales, que encuentran, por ejemplo, en el ciberespacio, un caldo de cultivo, un ámbito donde moverse con muy pocos recursos económicos y plantear desafíos a las grandes potencias. En España, el año pasado, las empresas sufrieron 102.000, en números redondos, 102.000 ciberataques. La administración sufrió 38.000. De los 102.000 ataques que sufrieron las empresas, 750 aproximadamente, luego saldrá en una diapositiva, 750 fueron sobre operadores críticos, empresas que son esenciales para la vida de los españoles, para el bienestar de los españoles. Y de los 38.000 ataques que sufrió la administración, aproximadamente 370 fueron graves, más de uno al día. Ese es el tema. Y la última dinámica es el cambio climático. Bueno, ahí ven el papel que juega toda la tecnología en las infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas son aquellas que cuyo funcionamiento es
indispensable y no permite soluciones alternativas. Los sectores estratégicos, que son 12, los pueden ver ahí en pantalla, todos los sectores estratégicos dependen de la tecnología, todos. Y hace competitivas a las empresas y las hace también vulnerables cuando alguien es capaz de utilizar esa tecnología para atacar a esas empresas. ¿Cuántas empresas críticas, de infraestructuras críticas hay en España? Pues el año pasado, en diciembre, había 171 empresas críticas. Bien, y con esto llegamos a cómo es el mundo de la mano de esa tecnología. Pues venimos de un mundo, como he dicho, unipolar, al final de la Guerra Fría, donde Estados Unidos se sacrificaba económicamente para seguir manteniendo su hegemonía, pero dar a su vez también protección a sus socios y aliados. En sus estrategias siempre se ponía, ahora ya no, se ponía proteger los intereses nacionales de los estadounidenses y de los aliados. Siempre. Ahora eso ya no figura. Por eso Europa está preocupada, porque Europa ha disfrutado de esa protección desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se incardina eso de la reclamación del 2% del PIB para gasto militar, pero no es solo eso. Bueno, el final de la Guerra Fría dio lugar a un orden liberal internacional. Francis Fukuyama sacó un libro entonces que era El final de la historia. Parecía que esa historia que avanza siempre a golpe de guerras, pues ya no había guerras, había el sistema liberal capitalista había triunfado, ya el sistema político no ofrecía dudas. Bueno, había un país por ahí, China, pero estaba aislado. Hoy China es un actor esencial, es un actor mundial. De ese mundo basado en un orden liberal internacional, pues hemos pasado a un mundo multipolar. La Unión Europea hablaba de multilateralismo, pero no deja de ser una utopía, que nos gusta mucho a los europeos. A mí también me gusta. Pero pensar que todos somos iguales, que una bandera, un voto, es un poco utópico. Y hay que recordar que Naciones Unidas, que somos 194 países, creo recordar, tiene una Asamblea General, que en septiembre, todos los septiembres, hace una reunión y se toman decisiones, pero que al final las únicas decisiones de peso, sólidas, y que te permiten incorporar, por ejemplo, a un nuevo miembro o no, lo decide el Consejo de Seguridad Nacional, que son 16 miembros, de los cuales 5 tienen derecho de veto. Así que esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Bueno, pues este mundo multipolar que de la mano de los BRIC ha ido permitiendo que países como China, como India, al principio metíamos también a Brasil, pero Brasil ha pasado una época mala, y no está ahora para meterse en más historias que las de asentarse sobre sus propias convicciones. Bueno, pues ese mundo ha dado lugar a una China abierta que entra en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, que se incorpora a un comercio libre visto desde su punto de vista, desde el nuestro no tan libre. No es tan fácil asentar una empresa extranjera en China. China crea un nuevo orden económico y empieza un desarrollo. Al principio era una tecnología de andar por casa, fundamentalmente basada en copias, y ahora ya quiere posicionarse siendo el líder. Y llegamos a las telecomunicaciones, el 5G, que ahora hay que implantar con el Internet de las cosas, que va a revolucionar este mundo. Y empresas como Huawei se posicionan tecnológicamente a la misma altura que las norteamericanas, porque las europeas, como Ericsson, como Nokia, han ido perdiendo perfil. Es muy interesante ver la telecomunicación de la primera generación, del 1G, la del 2G, la del 3G, la del 4G, cómo ha ido evolucionando, por ver cómo quién tiene peso. Y llegamos al 5G y solo hay 2 posibilidades casi. Bueno,
En Europa está Ericsson, está Nokia, pero ahora mismo quien más peso tiene son los americanos y los chinos. Y ahí entra la confrontación y ahí es donde estamos viendo las sospechas de hasta qué punto es fiable y es seguro. ¿Y Rusia? Pues Rusia entró en la Organización Mundial de Comercio en 2012, China en 2001. La energía, utiliza, como he dicho, la energía como geoestrategia. Y como no tiene potencial económico, no juega a la tecnología, al desarrollo tecnológico, más que en el ámbito militar, a su nivel. ¿Y qué es lo que utiliza? Pues para posicionarse geopolíticamente como un líder, utiliza las estrategias híbridas. China ha desarrollado lo que se llama el BRI. El BRI es la nueva ruta de la seda. Es la iniciativa de la franja y de la antigua ruta de la seda. Es fundamentalmente rutas de transporte, que tiene un problema, donde ha invertido ya muchísimo dinero. En abril hizo el segundo foro de la iniciativa BRI. Y esta iniciativa, la primera, si creemos a los chinos, han invertido 53.000 millones de euros. Ahora mismo Italia se apunta ya a que su territorio, sus puertos, que es lo que más les interesa, la creación de ferrocarriles, forme parte de esa nueva ruta de la seda. Los chinos para eso necesitan tecnología. Tiene un talón de Aquiles. Si tú traes mercancías de China a través de esa ruta, de esa nueva ruta de la seda, ¿qué llevas para allá? Porque el transporte es solo un sentido, es muy caro. Y eso está sin resolver. La nueva ruta de la seda se ve como una oportunidad, pero también hay quien lo ve con gran desconfianza por esa invasión y lo percibe como una invasión económica y tecnológica por parte de China. Y esto nos lleva a otra situación. Parecía que la globalización iba a resolver en gran medida las diferencias. No sé cómo voy de tiempo, Juan. Iba a resolver las grandes diferencias que hay, pues, entre África y Europa, entre países, porque ponía el conocimiento, la información y el conocimiento a disposición de todo el mundo. La realidad no ha sido exactamente esa. En pantalla pueden ver qué porcentaje de la población en los países desarrollados o en los países en vías de desarrollo tienen acceso a Internet. Mientras que en los países desarrollados tenemos más del 80% de la población accede a Internet, en los países en vías de desarrollo está en torno al 40%. La media mundial no llega al 50%. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de los países está en el segmento de los subdesarrollados. Y eso nos lleva también a esta situación, que esta nos es muy cercana. Magreb-Sahel. El Sahel, nosotros tenemos una renta per cápita de $28.000. Estos son datos, depende de dónde obtengamos los datos, esto es del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres. España, utilicemos España como referencia, $28.000. ¿Cuánto tiene Marruecos? $3.177. En escasos 14 kilómetros que tiene el estrecho de Gibraltar, hay casi 9 veces de diferencia de renta per cápita. Solo hay un lugar en el mundo con tanta diferencia de renta per cápita, tanta diferencia de riqueza en tan poca distancia. Ese lugar es el paralelo 40 entre las dos Coreas. Ni entre México y Estados Unidos hay esa diferencia. Pero si es escandalosa la diferencia entre Marruecos y España, echen un vistazo al Sahel. Miren, por ejemplo, Mali. Y Mali, desde que está allí la comunidad internacional, España, Francia, Naciones Unidas, ha crecido bastante. Tenía una renta per cápita hace 5 años de casi la mitad. Tiene una renta per cápita de $794. Le vamos a pedir a los malienses, oye, hay que desarrollar la tecnología. En Mali uno va a Bamako y no hay semáforos. Entre otras cosas porque no hay electricidad. Entonces, claro, aquí ya empezamos con problemas de cómo podemos dar acceso
a la tecnología a países que tienen una renta per cápita de 794 dólares, no digamos Níger, que tiene 421 dólares de renta per cápita. Y dice, bueno, pero están creciendo bastante. El número que hay debajo es el crecimiento, es el porcentaje de crecimiento. Mali crece al 5,3. España, que hemos estado creciendo mucho, ahora ya en torno al 2, pero al 3,1, dice, bueno, nos acabarán cogiendo. No, porque el crecimiento demográfico de estos países es 5 veces el de un país europeo o, por ejemplo, el de España. 5 veces. Así que es imposible que nos cojan. Si, es más, van para atrás. En términos relativos respecto a los países desarrollados, van para atrás. Entonces, el diferencial tecnológico la tecnología no puede abarcar, no es capaz de solucionar esto. Como no les llevemos nosotros la tecnología allí y se la adaptemos para lo que se pueda hacer allí, va a ser endemoniadamente complicado. Así que la tecnología tiene un reto, tiene muchos retos. La tecnología, 5 minutos, voy a intentar que sean 3. La tecnología nos da una calidad de vida y un estado del bienestar enorme, es el desarrollo en sí mismo. Con la tecnología viene la inteligencia artificial, viene una serie de cosas fantásticas, viene también con debilidades, actores no estatales que jamás hubieran pensado en poner en jaque a países, a potencias como Estados Unidos, como Europa, nos ponen en jaque también sabiendo utilizar la tecnología. El Daesh ha llegado a tener 43 agencias de publicidad, de comunicación, etcétera. Ha llegado a elaborar del orden de 43.000 documentos de propaganda. ¿Y cómo llegar y cómo difundir 43.000 documentos? Gracias a las redes sociales, que saben utilizar muy bien. Se calcula que en redes sociales ellos tienen permanentemente abierto más de 70.000 cuentas corrientes, aunque no las muevan todas, porque no interesa moverlas todas, pero les cierras 1.000 y ya tienen otras 1.000 preparadas que las vuelven a activar. Afortunadamente, el Daesh no ha contado con tecnología para fabricar armamento, etcétera, pero cada día eso lo tienen más al alcance de la mano. La tecnología necesita técnicos, y necesita técnicos para el desarrollo de la tecnología y para la seguridad, para hacer un uso seguro de esa tecnología. Y nos faltan técnicos. Nos faltan en Europa, para el año que viene, se quedarán sin cubrir 500.000 puestos. Y si ven el porcentaje de especialistas que tiene cada país, nosotros somos de los países que tenemos menos porcentaje de especialistas. Y tenemos muy buenos técnicos en España. Lo que pasa es que muchos de ellos, de los jóvenes que terminan su universidad, se van a trabajar al extranjero. Y luego hay un problema. A veces no cuadra lo que sale de las necesidades de las empresas, las necesidades tecnológicas, no cuadra con la oferta de la universidad, con el producto que saca. Yo creo que la universidad, tenemos aquí un profesor de universidad, yo creo que hay que sentarse a hablar de cuáles son las necesidades del mercado, en este caso del mercado tecnológico, y cuál es la oferta que tiene que hacer que puede y que debe hacer la universidad. Y aquí tiene lo que les decía antes. El año pasado las empresas sufrieron 102.000 ataques, de los cuales 722 fueron sobre infraestructuras críticas. Y la administración sufrió 38.000 ataques, de los cuales les decía 370 fueron ataques graves. No fueron de negación de servicio, que bueno, te incordian, se cae la página web, pero al cabo de unas horas la restableces. Fueron intrusiones. En intrusiones cada vez hay más y son verdaderamente muy, muy peligrosas. Y ya para terminar, solo decirles que recientemente el Consejo de Seguridad Nacional ha aprobado una nueva estrategia de ciberseguridad. La pueden
no les voy a aburrir contando el contenido, pero sí decirles que yo creo que es un buen documento, que lo pueden descargar en el que esté interesado en la página del Departamento de Seguridad Nacional, que tiene 7 líneas de acción para hacer frente a todos los enormes retos que hay ahora mismo, y que cada línea de acción tiene una media de 10-12 medidas a adoptar. Y que en este campo, sin la colaboración público-privada, no tenemos nada que hacer. La administración no es propietaria de las redes, sí es propietaria de algunas redes de telecomunicación, pero no de las en donde se sustenta toda la infraestructura de la crítica, y necesita la colaboración público-privada. Entre esas líneas de acción a las que hacía referencia está la de potenciar la cualificación de jóvenes capaces de actuar en este campo. Les voy a dar un dato para que sirva de referencia. Hace poco visitaba el Centro de Ciberseguridad de Londres, británico, que agrupa es el SOC, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que agrupa tanto al mundo empresarial, lo que aquí es INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad Nacional, como la administración. Todo menos la parte militar, la parte del mando de ciberdefensa. Pregunté, ¿cuánta gente trabaja aquí? 1000 personas. ¿De las cuales funcionarios? No, funcionarios aproximadamente 700 y pico, 800. El resto, personal contratado a las empresas que se contrata, lo ponen allí para que trabajen allí. ¿Y qué presupuesto tienen ustedes? 1.900 millones de libras para 5 años. Ahora les voy a decir el caso español. En el caso español estamos montando un centro de operaciones de ciberseguridad. Se ha aprobado, de hecho, ya en un Consejo de Ministros, pero como no tenemos presupuesto para este año, no se ha podido todavía montar. Pero el presupuesto de España no sobrepasará los 10 millones año. En 5 años, 50 millones. Frente a 1.900 millones. Podríamos pensar, bueno, pero a ver, es que España no es el Reino Unido. Miren, en el campo del ciber, España tiene los mismos problemas que el Reino Unido. Exactamente lo mismo. Yo diría que en algunos temas los tenemos más grandes, los problemas. Así que tendremos que tomar conciencia y resolverlo. Y respecto a esto, los británicos también me decían, tenemos carencia de personal especializado en ciberseguridad. Muchas gracias. Ya podéis tomar asiento, el resto de los intervinientes en la mesa redonda. Simplemente recordaros quiénes son, y habéis visto en la presentación pues su currículum, que lo tenéis extenso. Yo voy a hacer una mención a quizá pues por qué están aquí, y lo voy a hacer por orden. El primero, que ahora se levanta y ya no va a ser... Sí, es el primero, Andrés Ortega. Andrés Ortega, además de ser investigador y especializado en lo que es tecnología en el Instituto Elcano, es director del Observatorio de las Ideas y miembro del comité científico de la revista Telos. Y además es el inductor del último cuaderno central dedicado a geotecnología, porque él fue el que abrió el debate en ese consejo editorial, comité científico del que forman parte expertos académicos en distintos ámbitos, y Andrés fue el que nos lanzó este reto de debatir sobre estas cuestiones. Por tanto, nadie mejor que él, y por sus cualidades de observación. Zoraida Frías es coordinadora del Foro de Gobernanza de Internet en España, el capítulo español. El Foro de Gobernanza de Internet es el contrapeso al ICANN, que es el organismo que domina Internet. Al final, yo en la primera asamblea del ICANN que se hizo fuera de Estados Unidos fue en Barcelona, en España, y yo a Zoraida le preguntaba, pero ¿hasta cuánto llega el poder del presidente del ICANN? Si el presidente del ICANN pulsa un botón, ¿se apaga Internet? Y me dijo que sí, lo cual me dejó
entre sorprendido y alarmado, ¿no? Eso es poder en el mundo, ¿no? Ella ha escrito un artículo precisamente que el nuevo orden mundial se disputa en Internet. Miguel Ángel Ballesteros, por seguir el orden, ya ha intervenido, y Fernando Vallespín es profesor, politólogo, catedrático de política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un excelente analista de la actualidad y fue director del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por tanto, ese capítulo que hemos comentado de la importancia que tiene la desinformación y la manipulación de la opinión pública, hoy, pues Fernando seguro que nos puede aportar muchísimo. Voy a ser muy breve. Ayer se celebró un debate electoral en televisión en el que había 8 candidatos a las elecciones europeas. Tuvieron 3 bloques y tenían 36 minutos para cada bloque. Bueno, nosotros nos habíamos establecido 4 bloques, sois 4 ponentes. Yo lo único que voy a pedir, no en un minuto describir el mundo, pero sí brevedad en las intervenciones para que podamos tocar muchos de los bloques que habíamos dicho. Me voy a ir sentando. El primero de los 4 bloques eran un análisis breve de la situación que estamos viviendo. El segundo era la importancia de la capacitación, que ha terminado hablando de ello Miguel Ángel Ballesteros, la capacitación, el conocimiento y el liderazgo en este nuevo entorno complejo en el que vivimos, la ciberguerra de la desinformación, manipulación, fake news, guerra de los afectos y de las emociones. Y el último punto era las brechas digitales, cómo el acceso o no a la sociedad de la información, a la conectividad, a la red, es también una situación que debe alertarnos. Si me lo permitís, y puesto que Andrés fue el provocador de este cuaderno central de Telos, te lanzamos a ti la primera cuestión. Miguel Ángel nos describía antes en una diapositiva cómo está el mundo en el que vivimos. Yo os preguntaría en una primera intervención en qué mundo estamos viviendo y a dónde lo estamos llevando desde vuestras perspectivas diferentes. Bueno, yo creo, muchas gracias primero por invitarme y encantado de estar aquí, que ya llevo varias veces viniendo aquí. Yo creo que hay 4 revoluciones en curso en el mundo. Uno es la tecnológica, otra es la geopolítica con el ascenso de China, otra es el cambio climático y las medidas para luchar contra el cambio climático o no hacer nada, y por último es la revolución de la mujer, que algo tiene que ver con la tecnología, ¿no? También. Todo esto yo creo que tiene consecuencias internas y que a mí es lo que más me preocupa, en el sentido de que estamos en una situación en que la economía, la sociedad y la política, cada una va por su parte. Están desasociadas, están desconectadas entre sí, ¿no? Y crean contradicciones gordas. Bueno, centrarnos en la geotecnología, que es la relación de tecnología, poder y geografía. Geografía entendida por geografía, el Estado, la cultura y todo eso se requiere. Yo creo que lo más grave que se puede ocurrir en los próximos años y que está empezando a ocurrir es que se rompa la idea de la globalización, o de una idea de la globalización, se rompan las cadenas de suministro, las cadenas de valores, y se genere 2 ecosistemas tecnológicos separados, capitaneados por Estados Unidos y China, que son países civilizaciones, no son meros estados, son países civilizaciones, ¿no? Y esto nos pilla a los europeos en medio y sin capacidad de reaccionar, aunque hemos empezado a reaccionar con China, ¿no? Ahora ya los documentos de la Comisión Europea lo califica a China como un rival sistémico y no como no un aliado, sino un socio de cooperación, ¿no? Yo creo que estamos ante un momento donde Estados Unidos se da cuenta de lo que está ocurriendo e intenta frenar el ascenso tecnológico y geopolítico. Antes has hablado de la BRI, de China. Y recordar que Putin ya dijo en 2017 que aquel que dominara la inteligencia artificial dominaría el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos en una guerra comercial, es algo mucho más profundo, pero tiene efectos comerciales importantes, ¿no? Yo creo que no es solo que Google deje de vender el sistema operativo de Android a Huawei y a otros, sino que hay una medida mucho más grave,
que es la prohibición de venta de semiconductores muy desarrollados, de Qualcomm y otros, y sobre todo los diseños que tiene una empresa que se llama ARM, que ha prohibido Estados Unidos vendérselos a los chinos, y sin eso los chinos estarán muy muertos. Con una excepción que leía esta mañana en el Financial Times, que es que ARM no puede exportar desde Estados Unidos, pero sí podía exportar a China desde Taiwán, y podría ser la paradoja de que Taiwán acabara salvando la tecnología china, ¿no? Yo creo que hay un peligro no estamos en una guerra fría, creo que es una cosa muy distinta. La guerra fría ya la ha explicado el general antes, pero faltaba quizá un elemento esencial, que es que culturalmente nos entendíamos. Pertenecíamos a la misma cultura. Con China no ocurre lo mismo. Yo creo que hay un choque de culturas ahí que también cuenta, y que esta guerra comercial o confrontación comercial que se podía volver caliente si se produce algún enfrentamiento en el mar de China, cosa que no es descartable, ¿no? Y ahí me quedo. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues Zoraida, ¿cómo está el mundo? Este mundo que se sustenta en la red, y que tú decías que es donde se disputa el liderazgo, en la red. Sí. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación a ti, Juan, y a todo el equipo de Telos. Y me vas a permitir que te haga un par de puntualizaciones con mi presentación, que me ha subido el cargo. Yo al final soy miembro del grupo asesor del Foro Gobernanza de Internet, que coordina el profesor Jorge Pérez, y me has dicho otra parte de mi currículum, es decir, que soy profesora de la Escuela de Teleco de la UPM. Y al final esto es importante porque mi background es de ingeniería, ¿no? O sea, mi visión es muy distinta aquí del resto de la mesa, ¿no? Y digo esto porque, bueno, yo veo muchos retos en el mundo en el que vivimos, y de cara al medio y largo plazo, ¿no?, que es lo que nos preguntabas, muchos retos sociales causados por la irrupción de Internet, pero como tecnóloga, digamos, veo un reto mayor que subyace a todos esos, y a ver si no soy redundante, que abordemos esos retos sin cargarnos Internet. O los principios básicos que sustentan Internet, que al final han sido la globalidad y la apertura, ¿no? Al final, mi preocupación va un poco por la fragmentación social de Internet, que es algo novedoso, ¿no? Porque al final Internet se genera y se concibe como una red global donde empiezan a operar distintos sistemas operativos, equipos, y básicamente con tener un identificador que es el IP, te podías conectar a esa red, ¿no? La red se mantiene única por esta entidad que mencionaba Juan en la presentación, que es ICANN, que consigue que esos identificadores sean únicos. Cada dispositivo tiene un identificador único, entonces la red se puede interoperar y puede funcionar de manera correcta en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que nos parece muy natural, ¿no? Que a día de hoy utilicemos una aplicación del tipo que sea en Internet, digamos Twitter, y desde Estados Unidos estén comentando Eurovisión, o desde ahora mismo nos está siguiendo una amiga mía desde México, ¿no?, por ejemplo, por streaming, o que con una aplicación de mensajería, la que sea, estemos comunicándonos con alguien en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso porque la infraestructura está conectada y los identificadores son únicos en todos los sitios del mundo, ¿no? Y eso, que parece como natural, porque la Internet que hemos visto hasta ahora, pues bueno, de alguna manera yo creo que está amenazado, y el reto es abordar el resto de los retos manteniendo esa unidad, ¿no? Porque, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Podemos quitar las redes sociales y quitar o crear redes sociales pequeñitas, fragmentadas, ¿no? Y ya se acabó el problema de la geotecnología o la estrategia de utilizar la tecnología como estrategia de posicionamiento geopolítico, porque obviamente no es la solución, ¿no? Estamos de acuerdo en que la tecnología es una cosa que nos ha traído mucho progreso y mucho avance, y bueno, pues ese es un poco el reto. Entonces el problema es que si cada país, de manera independiente y mirando sus intereses geoestratégicos, pone las condiciones de qué se puede y qué no se puede hacer en Internet en este sitio, pues nos encontraremos con que se fragmenta
los servicios y las aplicaciones de Internet, porque la aplicación de mensajería de este país tendrá que cumplir con estas condiciones y la aplicación de mensajería de este otro país tendrá que cumplir con estas otras condiciones. Y entonces a lo mejor no son interoperables, ¿no? Y no podremos hablar por la aplicación que sea, no quiero decir nombres, pero en fin, desde España a México o a Estados Unidos o a cualquier otro sitio, que es un poco lo que ya pasa con China, ¿no? China tiene aplicaciones de mensajería propias, digamos, que solo funcionan en el mercado chino. Google no funciona en el mercado chino. Tienen sus propias redes sociales, sus propias tiendas de comercio electrónico, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde yo creo que el Foro Gobernanza de Internet, por ligar un poco con el papel que mencionabas del foro, ha propiciado ese diálogo entre todas las partes para decir, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo en unos mínimos de qué queremos que se pueda y que no se pueda hacer en Internet, porque si no, la fragmentamos. Y bueno, desde 2005, cuando se crea la Agenda de Túnez, ha habido muchos progresos, pero en forma de diálogo, ¿no? Y ahora hay una corriente que está pisando fuerte, decir, bueno, el diálogo está muy bien, pero necesitamos evolucionarlo a algo más tangible, ¿no? Y eso se vio en el último Foro de Gobernanza de Internet en París, con bueno, esta reflexión que hacía el propio secretario general Antonio Guterres y el presidente Emmanuel Macron, con su llamada de París a decir, bueno, hay que buscar un nuevo modelo que sea multilateral, ¿no? Con los estados, pero de una manera más innovadora, que contenga otros agentes del ecosistema Internet, las empresas, los ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces ese acuerdo, esa llamada de París a la seguridad y la confianza en el ciberespacio se firma por un montón de países, empresas de Internet muy conocidas americanas. Sin embargo, no se firma por Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Que es lo como revelador, ¿no? Y claro, se crea un grupo de países que lideran una suerte de proteccionismo unilateral o que, bueno, pues tiene ese riesgo de fragmentación. Sí. ¿Te parece? Dejamos ahí ese enunciado porque sería luego retomamos ese punto con Miguel Ángel para dar la primera intervención de Fernando, el mundo en el que estamos y dónde lo llevamos. Bien, muchas gracias por su presencia aquí, desde luego por haberme invitado. Bueno, yo soy aquí el único politólogo y el único que realmente no sabe de esta cuestión técnica, así que me voy a amparar un poco en lo mío, me voy a proteger con lo mío y por tanto diríamos que es nuevas tecnologías y democracia, sería un poco el tema, así muy esquemáticamente, porque sé que tengo 5 o 8 minutos o lo que sea. Bien, por lo menos en una primera entrada. A mí una cosa que me llamó la atención la primera vez que estuve en Moscú, y perdonen que entre con una cosa así un poco que parece que es periférica, es que vi desde donde está el Kremlin, en la Plaza Roja, uno miraba al otro lado del río Moskva y había una pequeña central eléctrica de la época de la Revolución, de los años 20, ¿no? Y arriba ponía: socialismo es, : el poder de los soviets y la electrificación. O sea, es decir, se asocia el éxito de una ideología política a su capacidad, diríamos, para la productividad, para el rendimiento en términos estrictamente económicos y por tanto a las tecnologías disponibles, ¿no? Entonces yo creo que toda la Guerra Fría puede entenderse como un enfrentamiento entre dos sistemas políticos que competían menos desde la perspectiva ideológica, más desde la perspectiva de ver qué sistema político favorecía más el propio desarrollo tecnológico y por tanto productivo, económico, etcétera. ¿Por qué ganó el capitalismo? Porque fue mucho más eficaz que el sistema de socialismo de Estado. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ahora nos encontramos con que ya se ha escindido esa conexión virtuosa entre democracia liberal, capitalista, y eficacia en el desarrollo precisamente de la productividad del propio sistema, ¿no? Porque China ha demostrado que mediante eso que podríamos llamar un autoritarismo desarrollista puede conseguir a mayor velocidad y con mayor eficacia un desarrollo productivo. Por tanto, si uno no comparte los valores de la democracia liberal, ¿por qué copiar a las democracias liberales y por qué no
digamos, sumarse al proyecto chino desde esa perspectiva. Con lo cual yo creo que haya habido o sea, se nos ha cambiado el relato, ¿no? Es decir, el problema de la democracia liberal es que quizá no tiene la capacidad de tener el dinamismo que puede tener una sociedad controlada, como puede ser la China, inmensa, y por tanto, pues tenemos que ponernos alertas porque ya hemos dejado de ser ese modelo para los países en desarrollo, que iba asociado, no nos engañemos, menos a nuestros principios y mucho más a esa eficacia del sistema que estaba detrás. Esto, digamos, es un aspecto macro. El aspecto más micro de la conexión entre sistemas democráticos y democracia, creo que tiene que ver realmente con algo que es bastante estremecedor, que es la conexión que existe entre las nuevas tecnologías y la posibilidad de, por lo que se ha dicho antes, desinformación, manipulación, la apelación a los afectos, aparte todas las cuestiones estas de la ciberguerra. O sea, es decir, cómo están afectando las nuevas tecnologías a la forma a través de la cual se comunican, digamos, los sistemas democráticos, de cómo se está reestructurando eso que podemos llamar el espacio público y qué efectos puede tener en el futuro para los propios sistemas democráticos. Vamos a ver, hay una novedad que es hasta cierto punto aterradora, pero por otra parte muy interesante, ¿no? Y es que por primera vez, digamos, el ser humano ha dejado de ser una caja negra, en el sentido de que, digamos, antes, para saber cuáles son las preferencias de la gente tenía que exteriorizar sus preferencias. Tenía que decir, quiero esto. Ahora ya simplemente por la huella que va dejando en Internet sabemos exactamente, podemos rastrear cuáles son las preferencias de la gente. Y por tanto manipular, en función de lo que nos vamos encontrando, manipular a la gente a través de diferentes recursos. Como sabemos, lo hemos visto a través del caso que es un estudio de caso maravilloso de Cambridge Analytica. Ahora salía una noticia en el Guardian el otro día también, un poco en la misma línea de cómo se está utilizando Facebook por parte de países distintos de los europeos para apoyar a los movimientos, diríamos, populistas de extrema derecha en estas elecciones europeas. Probablemente serían hackers rusos, es lo más probable. Es decir, que estamos sufriendo un conjunto de ataques que no solamente son ataques desde la perspectiva, diríamos, de los hackers a los que antes se refería el general, sino que en cierto modo lo que hacen es anticiparse a lo que nosotros deseamos o queremos, un poco en función de lo que, desde una perspectiva un poco más primitiva, amagamos que queremos, ¿no? O sea, por eso cuando alguien pues tiende a acercarse a un movimiento de extrema derecha, inmediatamente es bombardeado con estímulos para acabar de atraparlo dentro de, digamos, dentro de ese circuito. Pero a mí lo que más me preocupa desde la perspectiva de los sistemas democráticos, de lo que está ocurriendo y que tiene que ver con todo esto, es el efecto acelerado que se está produciendo de desintermediación de la comunicación. Es decir, que, digamos, ya no hay un espacio público que esté gobernado por eso a lo que estábamos acostumbrados, que son los medios de comunicación de masas, ¿no? Que permitían, pues no sé, generar algo así como un mundo común. Ese antiguo mundo común se ha fragmentado en diferentes, no sé, en un espacio muy balcanizado, donde cada uno se reúne con sus afines, donde cada uno pues empieza a funcionar dentro, digamos, de sus propias cámaras de eco, con lo cual uno no tiene una perspectiva compartida, ni siquiera respecto de cuáles son los hechos que caracterizan un determinado momento histórico, ¿no? Sino aquello que se le va filtrando, su propio grupo. Y entonces aquí yo creo que esto es un tema grave, igual que es un tema muy grave, algo que también está ocurriendo. Es algo que yo en algún sitio he llamado pues el proceso de pérdida de auctoritas, ¿no? de toda posición de poder. Es decir, el hecho de que el conocimiento sea de libre acceso, que yo creo que es uno de los elementos característicos de esta sociedad en la que vivimos, hace que, digamos, pierda su autoridad los expertos o posiciones sociales a las que tradicionalmente asociábamos una posición de autoridad. Por ejemplo, yo mismo,
profesor, mis alumnos me corrigen en clase, porque se meten en la web, os habrá pasado a algunos dando clase. No, profesor, aquí dice en Wikipedia que esto no es como usted lo explica. Wikipedia puede estar bien o mal, o sea, a mí eso es lo de menos. Lo interesante es percibir que ellos piensan que lo que yo sé, que fundamenta mi autoridad, puede ser accesible para ellos sin necesidad de mí como intermediario. Con lo cual yo pierdo mi autoritas, igual que la pierde el médico cuando la gente entra y ve cuáles son los efectos de los medicamentos, como la pierden los periódicos, la televisión, etcétera, porque la gente puede acceder a descripciones de la realidad sin necesidad de ese mediador, como la pierden, o horror, los partidos políticos, las instituciones políticas, etcétera. Es decir, que vivimos en un mundo donde la autoridad pende de un hilo. Y entonces, claro, es factible una democracia sin asentarla sobre ese conjunto de fundamentos que tradicionalmente servían para, término en sentido literal, fundamentarla y para sostenerla. Pues yo creo que no. Y prueba de ello es lo que estamos observando muchas veces, ¿no? Y que es, además, la facilidad de acceso que tienen, por ejemplo, los populismos a la atención de la gente, pues es simplemente porque se valen de esos nuevos recovecos que les permiten las nuevas tecnologías para acceder, entre otras cosas, al último punto que quería tocar, pero no sé si me estoy pasando. Has consumido tu tiempo de 2 bloques. Y si queréis, pues hablamos de emociones también, porque es un tema muy conectado. Sí, porque al final creo que el elemento común, como no podía ser de otra manera, es estáis planteando un nuevo orden. Es un nuevo orden, tú empezabas por el nuevo orden ideológico incluso, ¿no? ¿Dónde están los conceptos ideológicos tradicionales? Tú hablabas de ese nuevo orden que casi sería una MAT, una antigua estrategia de mutua destrucción asegurada en Internet, ¿no? No apagamos esto ni apagamos lo otro porque estamos bien así, ¿no? Y Andrés comentaba esos confrontaciones de bloques en los que Europa se nos ha quedado descolgada, ¿no? Tú hablabas del modelo chino. Europa, participábamos hace unas semanas en un debate, en una presentación sobre escenarios posibles de futuro 2030 de gobernanza para Europa, y había claras referencias al modelo estadounidense, al modelo chino, pero no había de Europa. Esa frase que oímos hace también semanas, es la segunda vez esta tarde que lo cito, al Papa Francisco, ¿no? De Europa, la vieja Europa se nos está quedando anciana. Bueno, ese nuevo orden mundial, además, es que esta Europa ha perdido mucha fuerza, pero además no hay organismos internacionales que sean capaces de armonizar este nuevo mundo. Miguel Ángel. Sí, Europa en este momento, esta semana estamos en semana de elecciones. El domingo volvemos a las urnas. ¿Qué le preocupa a Europa desde diciembre? En el Consejo Europeo que hubo en diciembre nos dio una llamada de atención a los 28 países miembros diciendo: señores, me preocupa enormemente que todo el proceso electoral y el sistema electoral transcurra con garantías democráticas. ¿Y qué le preocupa? Le preocupan 4 cosas. La primera, que los resultados electorales no circulan por canales de cibernéticos, que nadie los pueda atacar y alterar. Esos datos los puedan manipular alguien. Seguridad física. La segunda, oiga, asegúrese de que usted tiene un proceso electoral que nadie pueda poner en duda, que es limpio y que está asegurado. La tercera es la protección de los datos. Todo esto es la experiencia de votaciones anteriores. En Cambridge Analytica, en el Brexit, tuvo una incidencia que no se sabe cuál es, pero tuvo incidencia. Es muy difícil saber cuál es la relación que hay de causa a efecto, pero Cambridge Analytica segmentó el mercado y a través de procesos puramente comerciales, en función de lo que le gusta a cada ciudadano o ciudadana, le mandaba los mensajes políticos a través de esos cauces, con lo cual le acaba convenciendo. Pero todos van al final
orientados a una posición política, el Brexit, a salir de la Unión. Entonces esta vez ha dicho, protejan los datos. Hay una sentencia del Constitucional de ayer o de hoy diciendo, ojo señores, está prohibido que los partidos políticos utilicen más datos que los estrictamente necesarios para mandarle la información y punto. No que sepan a qué partido político, por qué partidos políticos tienen preferencias, cuál es su deporte favorito, porque eso es luego muy fácil de utilizar. Y el cuarto instrumento que le preocupa, o el cuarto pilar que le preocupa a la Unión Europea, es la desinformación. Y esto viene de las elecciones norteamericanas en las que resultó ganador el presidente Trump. Recordemos que la diferencia con Hillary Clinton fue tan escasa que Hillary Clinton ganó en votos, pero perdió en votos electorales. Y se hackeó los correos de republicanos y de demócratas y sacaron en un momento determinado a la luz las debilidades de los correos de Hillary Clinton. ¿Qué incidencia ha tenido eso en el resultado electoral? Pues eso es imposible de saber ni de demostrar. ¿Quién está detrás de eso? Bueno, hay, digamos, hacker con asentamiento en países en Rusia y tal. Ahora, ¿hay un gobierno detrás? Pues eso no lo ha podido demostrar tampoco nadie. Bueno, estas son las preocupaciones de la Unión Europea, hasta el punto de que nosotros hemos tenido que definir procedimientos donde no los había y decirle a la Unión Europea, este es mi procedimiento para esto, esto para esto, el punto de contacto para esto es este organismo, y estamos trabajando en ese tema. Interesante. Andrés, ¿algún apunte sobre el papel de Europa en este nuevo juego tecnológico? Sí, yo daría un dato. En el gran plan que está preparando la Comisión Europea sobre inteligencia artificial, quiere dedicar del año 21 al 27 20.000 millones de euros al año a investigación y desarrollo de inteligencia artificial. El presupuesto de investigación y desarrollo de Google es de 20.000 millones al año. Es decir, que Europa se compara solo con lo que es una empresa, ¿no? Y de las 20 empresas digitales principales del mundo, ni una es europea. Son 11, me parece que son 11 americanas y 9 chinas, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema, porque además estamos luchando no solo contra un gobierno, o estamos no luchando, sino compitiendo no solo contra un gobierno americano, sino contra unas empresas de un tamaño que nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y que tiene eso. Eso lleva a una situación en Europa de lo que yo llamo colonialismo digital. Que el colonialismo digital es un colonialismo cómodo, agradable, no es que sea desagradable, pero implica muchas otras cosas, entre otras la llegada de cultura que nos ha venido siempre, pero nos viene a través de esos canales, ¿no? Y a propósito de cultura me gustaría simplemente señalar que los pobres suscriptores chinos de Juego de Tronos no pudieron ver el final porque el gobierno lo suspendió. Justamente con un mensaje, yo creo, a Hollywood diciendo, oiga, tengan cuidado porque nuestro mercado es muy importante para ustedes. Sí. Zoraida, hablabas de movimientos de algunos países sí, no alineados, no sé, utilizando viejas terminologías geopolíticas. Sí, comentaba que Europa yo creo que está tomando un papel líder en términos de gobernanza de Internet por buscar ese concepto que mencionaba, que de alguna manera acuñaba el presidente Macron en el IGF en París en pasado noviembre, de multilateralismo innovador, ¿no? Y dijo esta frase que resonó mucho en prensa de entre la Internet californiana y la Internet china tendremos que buscar alguna solución europea, ¿no? Pero con nuestros principios y nuestros valores tendremos que buscar mecanismos para establecer esos marcos que aborden retos muy importantes de noticias falsas. Mencionó mucho el ataque que suponen estas noticias falsas a la democracia, como estamos hablando, ciberseguridad, privacidad, etcétera, pero que
mantenga una Internet común y alineada con nuestros principios. Y esto no quisiera tampoco, podéis conversar entre vosotros, ¿no? Yo quería... Y después daremos paso al público. El tema de Europa, ¿no? Que me parece que has tocado un punto fundamental, porque realmente es decir, solo podremos ganar el futuro, solo podremos desarrollarnos si realmente conseguimos el tamaño suficiente para poder competir, por un lado, con Asia y por otro lado con los propios Estados Unidos. Pero claro, el problema es que el mundo se ha vuelto cada vez más inhóspito para Europa, ¿no? Si se quiere, digamos, el mundo cada vez se parece menos a lo que Europa representa, ¿no? Es decir, cada vez es menos liberal democrático, cada vez está sujeto más a un tipo de competencia mucho más dura. Está lleno de eso, de un equivalente a los viejos señores feudales, que son las grandes empresas tecnológicas. Y que Europa representa, en cierto modo, pues otro estilo de vida, ¿no? Hay otra forma de vida. Y claro, el tener que hacer frente a esa competitividad es lo que a mí me asusta un poco, ¿no? Porque realmente lo que no querríamos es tener que renunciar a nuestro modo de vida, que es el modo de vida, diríamos, de lo que podemos llamar las sociedades del pacto social democrático, si se quiere, ¿no? Que han estado amenazadas, que siguen estando amenazadas, pero primero tenemos dos grandes desafíos. Primero es nuestro modelo de sociedad, y el segundo es la capacidad de unificar, digamos, los recursos que tenemos en cada uno de los países. Porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos dicen que Europa es incapaz de defenderse a sí misma y que están hartos de proveernos, de dotarnos de defensa, luego lo que nos damos cuenta es que realmente Europa realmente se habla sobre todo como enemigo lo sabe el general mejor, espero no meter la pata. Parece ser que los diferentes estados europeos invierten 3 veces más que Rusia en defensa al año. Lo que pasa es que desorganizadamente. O sea que seguramente el ejército ruso es mucho más eficaz que la sumatoria de ese tipo de ejércitos. O sea que sin necesidad de subir al 2% del PIB podríamos organizar un ejército perfectamente eficaz para satisfacer por nosotros mismos las necesidades de defensa. Bueno, pues esto mismo se puede trasladar también a otros aspectos de generación de tecnologías, etcétera. Si consiguiéramos coordinarlo de tal manera que consiguiéramos esa eficacia, pues seguramente no necesitaríamos poner en cuestión incluso ni siquiera nuestro modelo productivo, ¿no? Porque a mí no me convence ni el americano, ¿no?, que es bastante despiadado en lo que se refiere a protección social, ni tampoco evidentemente el modelo chino, ¿no?, que no tiene, por ejemplo, esas garantías del sujeto individuales, de derechos individuales, etcétera. Entonces, por tanto, nos guste o no, Europa es la condición de posibilidad de que realmente podamos seguir adelante. Y qué casualidad que precisamente eso es lo que se trata de evitar, y que se trata de fomentar a través precisamente de estos hackers y de esta actividad en el ciberespacio. Se trata de fomentar el crecimiento de esos partidos que están en contra precisamente de la unificación europea y que nos han sumido en una guerra identitaria de nuevo cuño, que nos aparta radicalmente de lo que debería ser realmente nuestro objetivo, ¿no? Pues gracias. Me alegra que... Debería ser tú el que dijera aquello de me alegra que me haga esta pregunta, pero me permite introducir si quieres te lo digo, la nota optimista, utópica, que tenemos la comunidad Telos, esa perspectiva tecno-optimista que defendemos desde aquí. Y también lo hablábamos antes con Miguel Ángel Ballesteros, con el general o director, que ya no sabía cómo decirte, director y general. Y yo le decía, bueno, pero a pesar de todos esos riesgos y amenazas, el futuro es alentador. Y es alentador porque vivimos en un entorno que es admirado por otras regiones del mundo y porque tenemos que pensar que ese futuro va a ser mejor que este presente, porque lo que no se sueña no se construye, y por difícil que esté construir, habrá que hacerlo, ¿no? Entonces, casi os diría, animemos a la comunidad Telos, que ya somos tecnooptimistas de natural. ¿Cómo veis el futuro? No me digáis ahora que lo veis peor que el pasado. Lo veo con muchos problemas en términos de
empleo, el concepto de trabajo y todo eso, pero eso no es el tema del día. Yo quería volver a una diapositiva del director general, o director general, sobre la brecha digital, ¿no? Yo creo que hay 4.000 millones, o más o menos, en 2018, de usuarios de Internet de una población de 7.700, 7.800 millones de... Bueno, pero están creciendo muy rápidamente, ¿no? Y eso es, y sobre todo si vamos a móviles, en móviles yo tengo un dato de 2018, había 5.100 millones de móviles en el mundo, ¿no? Y se calcula que para dentro de 3 años, porque todo el mundo habla de 2022, pero dentro de 3 años habrá 6.800 millones de móviles. Es decir, el mundo va a estar conectado por Internet, por otras cosas y eso ya está teniendo, por ejemplo, unas funciones terapéuticas en términos políticos, pero sobre todo en términos económicos, increíbles en África. En algunos países africanos que se están desarrollando gracias a eso. Probablemente no llegarán a la 5G al mismo tiempo que nosotros y todo eso estará muy retrasado. Pero en muchas cosas todo esto les ha hecho avanzar mucho, ¿no? Y yo creo que eso es un fenómeno muy positivo. Aunque digo, en el tema de trabajo y empleo, debido a la automatización, quizá los países que más tienen que perder son los africanos también, ¿no? A mí me interesa lo del futuro, ¿no? Y me interesa lo del futuro porque es lo que más tememos. O sea, yo creo que el problema que tienen nuestras sociedades es que tienen auténtico pánico al futuro, ¿no? Y por eso se busca la protección en el Estado. Vamos a ver, yo estoy incluso pensando en escribir algo, porque últimamente me he enganchado mucho a series de estas, como uno está siempre ya con Netflix, HBO y todo este tipo de cosas, pues uno no puede evitar ya. Yo antes leía novelas, ahora veo series, ¿no? O sea que, y lo que me doy cuenta es que no hay ninguna serie que contemple el futuro de forma optimista. Todos son distopías. ¿Cómo se llama esta? Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Que esta está asociada además a la tecnología. O sea, que el desarrollo tecnológico no nos va a conducir a un mundo mejor, sino todo lo contrario, un mundo infinitamente peor. ¿Por qué? O sea, ahí es donde yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no creemos en el futuro cuando siempre nuestra cultura es una cultura de la idea de progreso, estaba asociada íntimamente a lo que éramos, ¿no? Yo creo que es muy importante que le demos vuelta a eso, porque hasta que no resolvamos ese problema que casi ya es patológico, no vamos a poder dar el salto verdaderamente a algo de mayor ambición política, ¿no? O sea, la Unión Europea, por ejemplo, yo creo que fue un ejercicio de optimismo, ¿no? Espectacular. Y ahora lo que observamos es que la visión que hay de la Unión Europea es el ir tirando, ¿no? El muddling through, ¿no? El no, o sea, no hay modelo. O sea, hemos dejado ya de creer, entonces de lo que se trata es de no perderla. O sea, es decir, de evitar el mal mayor, que sería perder la Unión Europea, no de dar un paso, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Entonces es la idea, esa estrategia hobbesiana una y otra vez, ¿no? De evitar el mal mayor, en vez de decir, no, vayamos a conseguir el bien, ¿no? El bien mejor para todos. Y ese endiablado miedo al futuro, quizá porque tememos precisamente el que no vamos a ser capaces de competir con estos nuevos tigres, ¿no? Asiáticos. Quizá el esfuerzo que requiere la construcción de ese futuro. Sí, pero utópico. Y quizá distópico. Yo creo que también tiene mucho que ver con nuestra propia estructura demográfica, ¿no? Y que está creando el que la gran fractura política en nuestros días sea la generacional. Es decir, sociedades que no creen en el futuro enseguida se enemistan a sus propios jóvenes. Son los jóvenes que reniegan de esos sistemas políticos, ¿no? Que viven del presente y de una estructura defensiva, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo defendemos las pensiones. Oigan, no, miren, ya, o sea, si habrá para las pensiones, educación, o sea, hay que pensar en el futuro, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las cosas que debéis hacer en Telos, es precisamente eso, ¿no? Tecnooptimismo, para intentar conseguir el futuro y sobre todo, bueno, financiar una serie, digamos, utopías, no distopías. Está bien, no quería yo pedir financiación para la serie, pero sí te voy a mandar los vídeos. Que la tecnología pues lo pueda conseguir, o sea, que
consiga un mundo mejor y no un mundo donde, bueno, todos vamos a ser medio zombies. O sea, yo creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis, porque realmente la industria cultural, y la industria cultural siempre es muy expresiva de, digamos, de la temperatura de una sociedad. La industria cultural tiene una visión verdaderamente nefasta del futuro que nos espera. Sí. Permítame que añada dos conceptos a esta visión. El primer concepto es la seguridad y el segundo es la estrategia. La estrategia, el estrategos en la antigua Grecia era el general que veía todo el campo de batalla y lo veía a lo ancho y tenía la visión completa. Pero esa no es la estrategia del siglo XXI. La estrategia del siglo XXI es futuro, el largo plazo. Es la visión y la misión, cómo llegar a esa visión. Hablábamos antes de la Unión Europea. Hoy, lo que le pasa a la Unión Europea, por ejemplo, en un tema como el 5G, es el presidente Trump, la administración Trump, le dice, oiga, no compre usted, no permita, no instale usted para el 5G tecnología china. No es posible que tenga puertas traseras, está en un país controlado por un gobierno, no es realmente una empresa autónoma, en fin. Y los europeos lo que nos encontramos es que no soy autónomo en seguridad, yo no tengo tecnología como para decir que ni china ni americana, vamos a poner la europea. Y no la tenemos porque estamos divididos, porque no hemos logrado la integración suficiente. ¿Cuál fue la razón del origen, no de la Unión Europea, de la comunidad del carbón y del acero? Fue que no volviera a haber una guerra en Europa. La seguridad. Vamos a unirnos para que tengamos la seguridad de que no va a haber nunca más ningún problema. Eso ha ido evolucionando a la Comunidad Económica Europea, y luego se quiso ser actor, uno de esos potencias que interviene en el exterior, y dimos el salto a una unión política que fue la Unión Europea. Y cuando cae el muro de Berlín y llaman a la puerta los antiguos miembros, les abrimos encantados, sin darnos cuenta que estábamos metiendo a lo mejor a países que venían de estar sometidos a la bota de una potencia como era la antigua Unión Soviética, y que estaban dispuestos a entrar en este club, pero no a avanzar cediendo soberanía. Y ese es el problema que tenemos hoy. Y hoy, si queremos seguridad, la seguridad une. Somos todos más fuertes cuanto más grandes seamos y cuantas más fronteras eliminemos. Es decir, cuanta más soberanía estemos dispuestos a perder. Y ahí entra la posibilidad de hagamos un ejército único y no 28 ejércitos, porque 28 ejércitos son 28 cabezas con sus estados mayores, con su estructura pesada, y no son eficaces. Y luego, futuro. Toda organización tiene que tener una visión. ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Cuál es el futuro que yo quiero alcanzar? Y ahí morimos por el día a día, por la táctica. Los tácticos eran, en la antigua Esparta, los maestros de la lucha cuerpo a cuerpo. Está muy bien solucionar el problema de hoy, pero decía Séneca que para el barco que no sabe dónde va, todos los vientos le son desfavorables. Ahora se nos plantea el problema del 5G, y por un lado y por otro todo nos es desfavorable. Necesitamos ese futuro, esa visión de futuro, y necesitamos también tener claro que si queremos seguir progresando en el mundo más desarrollado y más avanzado socialmente que hay en el mundo, en el espacio más desarrollado social que hay en el mundo, que es la Unión Europea, tenemos que trabajar en la cohesión, en seguridad. Y tenemos un instrumento fantástico, que es la cooperación estructurada permanente, que está ahí en la política común de seguridad y defensa, y ahí entra de todo. Ahora sí que me voy a poner táctico, porque queda poco tiempo y hay que ajustarse a los plazos. Hay dos palabras pedidas. Queda Zoraida, que es el motor de ese futuro, joven y mujer. Y voy a pedir que quien quiera intervenir le pida ahora la palabra, y así nos administramos un poco el tiempo. Pues primero está Fernando, Andrés y Zoraida. Yo voy a ser hiper breve. No, lo que quiero decir es que la gran ventaja comparativa que tiene China
en lo que se refiere a planificación estratégica es que no está sujeta a ciclos electorales. Es decir, no sufre del cortoplacismo digamos que erosiona realmente la posibilidad de planificación de los sistemas democráticos, para los cuales la única estrategia del gobierno es ver cómo ganar las siguientes elecciones. Es decir, es muy difícil planificar hacia el futuro cuando tienes un plazo tan corto y que sea, digamos, igual tu competidor el que al final se acabe llevando la gloria de algo que tú has estado invirtiendo, ¿no? Para que luego después llegue otro y sea... Y claro, eso China no lo tiene. China puede pensar a 30 años vista, sin ningún tipo de problema, con un interés nacional por encima de cualquier otro tipo de consideración de interés de partido. No era nada más que... Bueno, sí. Nada menos que eso, ¿no? Nada menos que eso. Muy cortito. Yo creo que Europa se ha construido sobre el miedo al pasado. Y ahora tenemos miedo al futuro por esa razón que decía yo antes, de que se han desacoplado la esfera económica, la esfera social y la esfera política. La economía no iba mal hasta ahora, no iba mal, y sin embargo la recuperación, ha habido recuperación, y sin embargo esa recuperación no ha llegado a los jóvenes, o no ha llegado a la mitad de la sociedad. Y entonces ven que su futuro es peor, es decir, no tienen dinero para trabajos fijos, para comprarse un piso, en fin, cosas que sus padres sí pudimos hacer, ¿no? Y para mí el ejemplo de eso, de lo que está pasando, yo lo veo en las calles de Madrid. Yo lo llamo el Jaguar y el tuk-tuk. Es decir, cuando veo la gente que va en un Jaguar tan contenta y al lado va un pobre de Deliveroo en bicicleta, que eran cosas que decíamos que antes era del tercer mundo, por eso digo el tuk-tuk, ¿no? Pues creo que eso crea ese miedo al futuro, porque es un futuro que ya no es tan atractivo como el progreso que vivíamos nosotros los padres, ¿no? Tendremos que hablar un día de lo que va a suponer la prolongación de la vida en esas tensiones generacionales que mencionaba antes Fernando y que tú mencionas ahora, ¿no? De cómo los mayores van a ser más longevos y la entrada en esta nueva sociedad de los más jóvenes se complica cada día más, ¿no? Pues tenemos la voz casi más joven en esta mesa. Bueno, yo tenía un par de comentarios sobre lo que preguntas de la visión optimista de la tecnología, ¿no? Y si eso se relaciona con la parte del futuro y los jóvenes y la formación, ¿no? Y bueno, me sumo a la idea de que tenemos, casi como comunidad Telos, que fomentar esa visión más optimista de la tecnología, porque, o sea, yo como tecnóloga creo en la tecnología, igual es una creencia, pero no sé si es muy científico, convicción. Pero tengo una convicción, esa es mejor palabra, gracias Juan, una convicción de que la tecnología o la propia tecnología nos va a ayudar a abordar esos problemas, ¿no? Nos planteará unos cuantos, no digo que no, pero también nos va a ayudar a solucionar otros. Y hablamos del acceso, y esto ya lo estoy pensando un poco a escala global, ¿no? Del acceso a Internet y el coste, mencionaba el general en la presentación, del coste de llevar Internet al el resto del mundo, etcétera. Pues probablemente la propia inteligencia artificial y la optimización de muchos procesos nos permitan abaratar los costes de despliegue y de acceso a la tecnología a esa gente que ahora mismo está desconectada, ¿no? Y esto liga con la parte del futuro. Si conseguimos como comunidad transmitir esa visión más optimista y más inspiradora de la tecnología, probablemente también consigamos abordar otro reto, que es el de fomento de las vocaciones STEM, de alguna manera, ¿no? Que salía también en la charla. Tenemos una deficiencia, una carencia de personal cualificado, experto en tecnología, que es un valor estratégico, entiendo, para el futuro de Europa, y que a lo mejor podríamos contribuir desde ese punto de vista de una visión más optimista de la tecnología, ¿no? Tenemos nosotros en las escuelas de ingeniería lo vemos, que hay una falta de vocaciones. Los chicos prefieren estudiar otras cosas, y especialmente, y ya que lo mencionabas antes, en mujeres, ¿no? Estamos poniendo mucho esfuerzo en fomentar las vocaciones tecnológicas y seguimos dejando de lado a una buena parte de la población, porque
a las aulas, que yo tengo al menos año tras año sigue habiendo un 20% de chicas, ¿no? Entonces hay que ir también a la población completa a fomentar esas vocaciones de a lo mejor de otras maneras, ¿no? Estábamos pensando crear en la comunidad Telos la figura del embajador del futuro. Buena idea. Somos estos optimistas que no solo en capacitaciones STEM, tecnológicas, sino también en humanidades para una nueva realidad, también imprescindibles, ¿no? Sí. Teníamos alguna palabra pedida, primero aquí, y después ahí y allí. Aquí, primero aquí, han pedido, por seguir un orden. Yo quería simplemente comentar muy rápidamente... muy breve, por favor. Sí, difícil, lo de un minuto el mundo. Pero bueno, una afirmación que ha hecho, o un par de ellas que ha hecho el profesor Vallespín, que yo me he quedado así un poco, que creo que hay que ampliarlas, y porque posiblemente él no las ha ampliado porque tampoco tenía media hora para ampliarlas, ¿no? Pero que a mí me ha dejado con un poco de duda. Es decir, cuando él ha comentado al principio y luego ahora al final también, respecto a la competencia de sistemas, ¿no? Es decir, a que la Unión Soviética cayó, entre otras cosas, porque su capacidad de competir económicamente, ese sistema de competir, el sistema soviético, el sistema centralizado, etcétera, etcétera, o de economía centralizada con la economía liberal, como le queramos llamar, o las democracias occidentales, falló estrepitosamente y ampliamente ganó esa batalla económicamente hablando, y lo más importante quizá en la conciencia de los seres humanos respecto a que un sistema era mucho más eficaz que el otro. Claro, la siguiente aproximación que ha hecho me deja más preocupado, porque dice, no, es que China está demostrando lo contrario. Y ahí me viene la vena optimista. Es decir, a ver, estamos diciendo, supongo que no, obviamente yo también tengo mis dudas, pero yo aún me inclino por pensar que los sistemas, llamémosle democráticos, son más eficientes que los sistemas autoritarios. Porque si no, tenemos un problema. Y un problema de envergadura. Ahí. Una última cosa respecto a las opciones. Y es que a la vez que el sistema chino está siendo más eficiente, también es porque se está descentralizando y flexibilizando y acercándose al sistema económico, digamos, intermedio entre lo que era el sistema planificado y el sistema no planificado y flexible. Quiero decir, yo me mantengo, y creo que nos debemos mantener conscientemente optimistas, en el sentido de que los sistemas autoritarios no son, o por lo menos yo creo que aún no son, más eficientes que los sistemas democráticos. Como requiero, pero si os parece, hacemos las intervenciones, porque esto ha sido una consideración, y al final, sí. Buenas noches. Quería preguntar, ¿no creéis que aparte de pérdida de la autoridad de profesor, se genera tanta cantidad de información y conocimiento que se crea una paradoja, que con tanta información y conocimiento se pierde este conocimiento? Muchas gracias. Exacto. Gracias. Había ahí otra intervención. Buenas noches. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de miedo al futuro y estamos hablando de consideraciones en general en el marco de la geotecnología. Ahora, hay una historia que termina diciendo tenía que componer al mundo, pero lo resolví componiendo al hombre. El gran ausente dentro de que me emocionó al principio, que lo mencionaste, decía la formación de recursos humanos, y tenemos un profesor acá que nos va a hablar, pero España y muchos pueblos, muchos países tienen el fenómeno de que los pueblos cada vez se están generando cada vez más pueblos fantasmas, porque la población se ha ido disminuyendo. La tasa de natalidad ha sido influenciada, ha sido solapada por la de mortalidad, y el nacimiento de la nueva generación pues ahora es menor.
Si a eso le sumamos que no hay un plan para la formación de los recursos humanos que deben abordar este futuro, pues no va a pasar. Ya la misma China dedicó una isla completa a las mejores universidades de ellos y de otras para prepararse en un plan de más o menos 20 años. Y precisamente ese es el abordaje que haría falta como otra silla acá en un panel como este para abordar ese tema. Gracias. Gracias. Pues tenemos que salir de aquí todos a las 9 en punto. Pero estar todos en la calle. Así que casi diría... Venga, una pregunta tecnológica en 1 minuto para que les queden 2 minutos a cada uno, en los 2 minutos finales. Vale, has mencionado antes el problema del peligro de la fragmentación de Internet. ¿No crees que el paso dado por Trump es quizás la mayor ofensiva contra esa homogeneidad tecnológica en la red, mucho más que el hecho de que China ejerza la censura? Porque realmente estamos incitando a Huawei a clonar el sistema operativo, a crear 2 sistemas operativos mutuamente incompatibles. Bueno, quería que, si te querías extender al respecto, pues darte la oportunidad. Muchas gracias. Pues quedan 2 minutos para cada uno, bueno, casi 1 y medio, me dejáis a mí 1. El mío va a ser de agradecimiento y de llamada a colaboraciones en la revista Telos. Tenéis las normas en la web, publicamos 2 artículos semanales en la web, los valora el comité de valoradores y se publican. 2 minutos para las consideraciones. ¿Quién empieza? Minuto final, Fernando. No, el final no, por favor. No. El penúltimo. Vamos a ver, hay algunas cosas a las que sistemas autoritarios son más eficaces que los sistemas democráticos. Lo que pasa es que el fin no nos compensa los medios, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, competimos peor, pero tenemos un modo de vida, que es a lo que me refería también antes, que nos parece que es preferible, igual que sabemos que atendemos menos al futuro, lo acabo de decir, que ellos, porque no tienen que enfrentarse a elecciones, pero nosotros preferimos atender quizá menos al futuro y seguir teniendo elecciones, ¿no? Y seguir controlando a nuestros gobernantes. Yo creo que el tema que no me ha dado tiempo o que no me he explicado, que me parece que es el más grave para la democracia, es que la democracia es un sistema de control de quien quiera que ejerza el poder. Y por tanto, digamos que son diferentes, todo un sistema de controles de unidades que ejercen el poder en diferentes ámbitos. Bueno, pues el problema que tenemos ahora es que no controlamos a quienes nos controlan en el ciberespacio a través de todas las huellas que vamos dejando, y que claro, eso está generando como digamos un vacío en nuestro sistema, digamos, de control, y por tanto en nuestra posibilidad para poder seguir imaginándonos libres, ¿no? Y eso, y ahí yo creo que tenemos que hacer algo. Y luego lo que dice la señorita, claro, si ellos creen que tienen acceso al conocimiento, pero no tienen acceso al conocimiento. Igual que ahora mismo todo el mundo piensa que tiene acceso a la información y no tiene acceso a tanta información. Vamos a ver, el problema con respecto a la información es de economía de la atención. Es decir, que la capacidad de atención que tiene una persona es muy limitada y por tanto la oferta es inmensa. Con lo cual, al final, necesitamos reducir esa complejidad y acabamos leyendo El País todas las mañanas, a pesar de que es casi infinito el número de periódicos a los que podemos acceder, ¿no? Y eso ocurre también con respecto del conocimiento. O sea, desconfiamos de los expertos, pero cuando necesitamos un experto, cuando tenemos un problema, acudimos al experto, no acudimos única y exclusivamente a Internet para ver cómo lo resolvemos. Por tanto, yo creo que esto poco a poco se irá recuperando esas posiciones de autoridad, y de la misma manera en que estamos volviendo al New York Times, al Guardian, al País, Le Monde, etcétera, a la hora de informarnos, en vez de informarnos a través de Facebook, del Facebook de un amigo o lo que sea, pues volveremos también a redotar de autoridad al Parlamento, por ejemplo, ¿no? Eso es tecno-optimismo. Esto es. Andrés. Bueno, respecto a China, yo creo que lo que ha hecho China desde 1988 no tiene igual en la historia de la humanidad, del crecimiento, ¿no? Y aprendieron mucho de lo que había pasado en la Unión Soviética. Y creo que es el único régimen comunista que saca su legitimidad del crecimiento económico y mantenerlo. Veremos si son capaces de mantenerlo así. Pero yo, cuando hablo con chinos, sobre todo chinos jóvenes,
el orgullo que tienen de lo que ha hecho su país en una generación o en 2 generaciones de 15 años, pues no lo encontramos en Europa. En Europa no hay un orgullo de ser europeo, lo hemos perdido, lo hubo en una generación, ¿no? Y eso creo que es una cosa que debemos de alguna manera recuperar con una visión de Europa, porque ya no es una visión de España, tiene que ser una visión de Europa que sea atractiva y que eso, pero para eso hace falta líderes, y en estos momentos no hay demasiados líderes en Europa. Estamos aflorándolos por llevarlo al tecnooptimismo. Zoraida. Bueno, muy brevemente por contestar a tu pregunta, o sea, básicamente vemos 2 tipos potenciales tipos de fragmentación. Una es a nivel técnico, ¿no?, la infraestructura física crítica de Internet, y la otra es a nivel social, qué aplicaciones, servicios se pueden utilizar, ¿no? Entonces, a nivel técnico, sorprendentemente, por una historia la verdad que muy interesante, hemos conseguido mantener una red única, ¿no?, que es esa que gestiona ICANN, y que, bueno, China le pone su cortafuegos, pero está dentro de la misma red física. El problema para mí es la parte de contenidos, aplicaciones y demás. Obviamente esto contribuye a esa fragmentación, pero creo que la fragmentación no va a ser en este caso el impacto inmediato. El impacto inmediato es que potencialmente expulsas a un competidor de la red y de los terminales. Demuestras una interdependencia muy fuerte entre los distintos eslabones, y bueno, eso tendrá consecuencias también importantes para los consumidores, seguro, ¿no? Desde luego, lo de hoy de la comunidad Telos ha sido un auténtico viaje, 2 horas de vuelta al mundo, y como es una vuelta, pues terminamos con Miguel Ángel Ballesteros en este minuto muy de breve, oro. esta vez sí. Nuestro modo de vida se basa en que el centro de la cultura de nuestro universo es el individuo, es el ser humano, y a eso lo llamamos libertad. Y cada vez que aparece cualquier tecnología, pues es natural que se vea amenazado el individuo. La experiencia somos una vieja cultura, y la experiencia de tantos años es que al final sabemos sobreponernos a los inconvenientes y salvaguardar esa libertad que yo creo que nadie cambia por nada. Será más eficaz puntualmente, es más seguro un sistema autoritario, en muchos aspectos es más seguro, es mano dura, tal, pero no cambiamos por la libertad, por mantener nuestra libertad, no lo cambiamos, corremos riesgo y buscaremos soluciones a los problemas que vayan surgiendo. Y yo creo que ese es nuestro orgullo. A veces se nos olvida, pero eso no lo tiene casi nadie en el mundo. Pues ya tenemos también un general en la comunidad Telos. Muchísimas gracias, Fernando, Miguel Ángel, Zoraida, Andrés, y a todos los que habéis venido y nos ven con vídeo.